Hola, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a hablar acerca de las transformaciones que genera el mindfulness en el cerebro. En la actualidad es muy común escuchar hablar del tema mindfulness y ver que se está convirtiendo en una moda, y más que una moda, es entenderlo como una tendencia a partir de la cual podemos hacer una gran transformación cerebral, a partir de la cual podemos lograr desarrollar diferentes áreas de nuestro cerebro, conectarnos en un nivel distinto y tener una mayor capacidad para afrontar las diferentes situaciones estresoras del día a día. En la actualidad es necesario adquirir diferentes estrategias que nos permitan conectarnos con esa esencia, volver a estar tranquilos, enfocados, orientados, y no solamente entrar en ese círculo vicioso a través del cual corremos y nos saturamos de diferentes tipos de información, en el que nos sentimos agotados y demás. En torno al tema hay cientos de estudios, y el más relevante en este momento, o el más difundido, por así decirlo, es el realizado por la doctora Wendy Hansenkamp del Milan Life Institute. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron una serie de personas y los metieron dentro de un resonador magnético funcional en el cual estuvieron monitorizando qué pasaba en sus cerebros cuando empezaban a llevar a la práctica todo el tema de la atención plena. Y esto les permitió conocer las diferentes etapas por las que atraviesa el cerebro durante la práctica. Estas etapas se convierten en un ciclo, el cual va yendo desde el 1 hasta el 4. Cada uno de estos momentos se activan diferentes áreas del cerebro, el tema de la respiración es distinto, el ritmo cardíaco y la tensión y relajación también se ven alteradas. En el primer momento, vemos cómo se reduce la actividad de la red neuronal por defecto, la cual incluye varias estructuras de la zona media del cerebro, como podemos ver en la imagen, la corteza cingulada posterior, el precuneus, la región parietal posterior inferior, el córtex temporal lateral y la corteza prefrontal media. Cuando vemos que esta red neuronal por defecto reduce su actividad, es cuando estamos entrando en aquellas ensoñaciones, en lo que se llama dentro de mindfulness, mente errante, porque vamos divagando de una idea a la siguiente. Este tipo de actividad neuronal se asocia con menor grado de felicidad, con rumiaciones cognitivas, como cuando entra un pensamiento en nuestra mente y le estamos dando vueltas todo el tiempo, como el pensamiento repetitivo o aquella canción que se nos fije y no la podemos sacar. Esa misma respuesta sucede a nivel cerebral cuando entramos en la mente errante. Cuando estamos en un estado que nos lleva a preocuparnos sobre el futuro, cuando generamos estados de ansiedad, de angustia y de preocupación. Y esta es una de las razones por la cual cuando intentamos enfocarnos en una tarea, el ruido mental nos arrastra. Cuando queremos mandar ese informe, cuando queremos hacer aquel correo, empieza a haber tanto ruido en nuestra mente que nos lleva a saltar de una tarea a la otra, convirtiéndose en lo que en muchos momentos hemos llamado autointerrupciones. Cuando nos volvemos practicantes asiduos de la atención plena o mindfulness, logramos darnos cuenta más rápidamente que estamos entrando en un estado de distracción. Y es lo que vemos acá en la segunda fase. Cuando somos conscientes que estamos distraídos, allí es donde logramos retomar el control de nuestra atención y enfocarnos nuevamente en la actividad en curso. Parte de esto es la respuesta a la pregunta tan frecuente que nos hacen acerca de por qué el mindfulness llega a incrementar hasta un 20% de la productividad. Esto se debe a que cuando la práctica se hace de una manera constante y consciente, logramos detectar el momento en que estamos saliendo de la atención y estamos dispersándonos. En el caso de la investigación, cada uno de los voluntarios tenía un botón para que en el momento en el que percibiera que estaba disperso o entrando en mente errante,
Lo presionaba y con esto los investigadores iban contabilizando el número de veces que la persona se dispersaba dentro de la práctica que estaba haciendo. El tercer momento surge justo cuando la persona hace conciencia de que está dispersa. Dentro de mindfulness hay muchos ejercicios con los cuales puedes enfocar la atención. Para esta investigación fue enfocar la atención en el tema de la respiración. Lo que hacían ellos era tomar aire y exhalar lentamente. Justo en ese momento en que reorientaban la conciencia o la atención hacia la respiración, se activaba el lóbulo parietal y la corteza prefrontal dorsolateral, que ya más adelante vamos a ver cuál es ese rol tan importante que tiene la corteza prefrontal en la ejecución del día a día. Cuando las personas lograban entrar ya en un enfoque sostenido, la corteza prefrontal permanecía activa, justo cuando la persona se sentía enfocada, sostenida durante largos periodos de tiempo. Y aquí se presentaba algo muy interesante y es el hecho de que cuando la persona es un practicante constante, empieza a acceder a una serie de beneficios que tiene la práctica del mindfulness. Uno de estos es la reducción del tamaño de la ínsula, aquella parte del cerebro que es la encargada del efecto de lucha o huida. A medida que la ínsula se contrae o se hace más pequeña, la corteza prefrontal, que está asociada con las funciones cerebrales superiores, como ser consciente de lo que hacemos, de lo que pensamos, estar concentrados, tomar decisiones, se iba engrosando. Y de igual manera iba debilitando las conexiones entre la amígdala y el resto del cerebro, mientras que las conexiones que teníamos entre las áreas asociadas con la atención y la concentración se hacían más fuertes. ¿De qué nos sirve esto en la vida práctica? Nos permite pasar de tener reacciones primitivas ante el estrés a lograr generar respuestas más reflexivas, aquellas en las que retomamos el control y nos sentimos realmente orientados y enfocados, encontrándonos con algo muy importante, y es que con unos pocos minutos al día de práctica podemos fortalecer la atención y la memoria. Estos fueron unos resultados que arrojó una investigación que tuvo la Universidad de California con más de 300 personas y vio cómo en un par de semanas de práctica los participantes lograban incrementar su capacidad de dirigir de manera consciente la atención hacia la actividad que debían realizar o la tarea que tenían enfrente. Por eso cuando hablamos de una serie de cambios que nos genera el mindfulness en el cerebro, tenemos estos 4 que vemos en pantalla que son altamente representativos. Uno, como les decía anteriormente, el tema de la corteza prefrontal. Es la conciencia de qué estamos pensando, la metaconciencia, el darnos cuenta de cómo estamos teniendo un autodiálogo, hacia dónde están yendo nuestros pensamientos, el generar introspección, qué sentimos, cómo estamos, tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo y emocional. Y la capacidad de procesar la información compleja y abstracta, de ser más analíticos, tener mayor perspectiva, ser más orientados en las acciones que vamos a llevar a cabo. Otro cambio muy importante tiene que ver con el hipocampo. Esta estructura donde se empiezan a generar la neurogénesis, donde surgen las nuevas neuronas y que está implicada directamente en la formación de nuestra memoria y en la construcción del tipo de respuestas emocionales que llevaremos a cabo más adelante de manera automática. Vamos viendo cómo cada una de estas áreas es muy importante en nuestra ejecución profesional, en nuestras relaciones con las personas y en la manera en que nos vamos desempeñando en el día a día. La tercera área que empieza a tener transformaciones son las cortezas sensoriales y las cortezas insulares. Son los principales centros corticales para procesar la información. Tiene que ver con los sentidos, con el tacto, con el dolor, con la propiocepción, esa capacidad de darnos cuenta qué estamos sintiendo, cómo se sienten nuestros pies, cómo se está sintiendo nuestro cuerpo, y esa conciencia corporal que nos va a permitir en un momento de estrés detectar cuál es el área que estamos tensionando
o cuando estamos en medio de una reunión y empezamos a generar bruxismo o tensión en la mandíbula, ser conscientes y poder relajarlo. La cuarta área es la corteza cingulada anterior y la corteza cingulada media, que son dos regiones que tienen que ver con algo muy importante en el día de hoy, y es la autorregulación. Cómo yo soy capaz de tener un mayor grado de autocontrol, de manejar mis emociones y de orientar mi atención. Cuando empezamos a ver todos estos resultados, nos lleva a sentirnos muy satisfechos porque durante la última década hemos aprendido muchísimo de las neurociencias contemplativas, de cómo cuando están los estudios basados en neuroimagen, cuando son objetivos, nos generan una base sólida para la práctica del mindfulness, permitiéndonos conocer los cambios positivos en cada una de estas áreas del cerebro, dándonos cuenta de que podemos transformar nuestra vida, nuestro desempeño, nuestra productividad, las respuestas que estamos teniendo frente al estrés y las diferentes emociones cuando incorporamos el mindfulness en nuestra vida. Desde mi propia experiencia, he identificado cómo he ido incrementando en los últimos años mi autocontrol, la conciencia antes de responder ante una situación emocional fuerte, cómo la atención sostenida se puede mantener hasta por 60 minutos sin distraerme, independientemente del lugar donde me encuentre. Porque es frecuente que tengamos que hacer un trabajo en el que nuestro compañero de lado entra, en el que suenan teléfonos, en el que estamos expuestos a muchos interruptores, y la respuesta a esa gran cantidad de interruptores día tras día, momento tras momento, la podemos encontrar en mindfulness. Así que la invitación es incorporar el mindfulness en sus vidas, a ver qué es lo que pasa, cuál es el resultado que ustedes obtienen, cómo cuando lo incorporan se sienten más satisfechos con lo que están haciendo y cómo con 10 minutos cada día van a poder generar estas transformaciones, sentirse más productivos, más autorregulados y menos estresados. Nos vemos en un próximo video, nos seguimos en redes sociales y espero que sea tan útil para ustedes el tema del mindfulness como lo ha sido para mí en mi vida. Feliz día y hasta la próxima.